7 de la mañana, 4 minutos, 7, 4 minutos. Y con la entrada en vigencia de ese decreto que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla, pareciera que los panameños nos hemos relajado y distanciado un poco de esas medidas de prevención, incluso de estar pendiente de esas vacunas y los refuerzos que debemos recibir. Hace buen par de semanas que no hablamos del tema, pero es importante traerlo nuevamente de vuelta, no solamente para actualizarnos cómo va Panamá en esas estadísticas de cobertura de vacunación, sino también ahondar sobre los esfuerzos que la comunidad científica a nivel internacional hacen para crear vacunas, como por ejemplo lo que avanzábamos, una vacuna que nos proteja contra el COVID y también contra la influenza. ¿Qué mejor que el doctor Eduardo Ortega, secretario de Senacid, para ampliar esta noticia? Doctor, un placer tenerle con nosotros. Buen día y bienvenido como siempre. Ajustamos el audio, doctor. ¿Ahora sí? Muchas gracias, Ahora Catalina. sí. Gracias por la invitación. Doctor, quiero empezar por esto, lo que comentaba al inicio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos en este momento, mitad del año 2022, con esa cobertura de la vacunación contra el COVID? Lamentablemente se ha estancado, Castalia, ¿no? Creo que Panamá logró una cobertura rápida muy buena, 90% de la población vacunable por lo menos con una dosis, 80% con dos, pero ahí es donde tenemos entonces una brecha, Castalia, porque hoy sabemos que el refuerzo es importante y sobre todo el refuerzo es importante contra las variantes que circulan más recientemente, aquellas relacionadas con Omicron, y ahí andamos cerca del 50-55% con el primer refuerzo y más bajo con el segundo refuerzo. Recordando, Castalia, que la vacuna es excelente para proteger en contra de enfermedad severa, hospitalización y muertes aún por las variantes de Omicron, aunque la protección contra la infección no es igual y sabemos que va disminuyendo después del cuarto mes. Estamos estancados. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para lograr que alcancemos un mejor refuerzo, sobre todo, Castalia, por lo que tú mencionas. Estamos hablando de nuevas vacunas que están siendo investigadas en Estados Unidos y en Norteamérica. De hecho, el Ministerio de Salud norteamericano ya contrató más de 170 millones de dosis de la nueva vacuna que ellos están desarrollando, pero es una vacuna de refuerzo. ¿Eso qué significa? Que solo se va a utilizar en aquellas personas que tienen un esquema primario previo, porque la vacuna primaria sigue siendo la misma, que es la que estamos utilizando en nuestro país. Así que hay que ponerse el esquema primario, Castalia, para ser candidato al refuerzo de una potencial vacuna nueva, sí, cuando la vacuna esté lista. Estamos hablando de vacunas que están siendo diseñadas para prevenir esto. Se me ha ido la palabra, para prevenir... Las formas severas de COVID, sobre todo, Castalia, y sobre todo las variantes. Estamos hablando de vacunas combinadas. Entonces, ¿qué estamos teniendo el día de hoy? Comenzamos con una variante original que sale de China, que va cambiando y va mutando en el tiempo, y recuerda que teníamos alfa, beta, delta, sí, gamma, omicron, y con la buena noticia que la vacuna actual protege contra todas esas variantes, sobre todo las formas severas, hospitalización y muerte. Protege menos en contra de infección. ¿Qué está sucediendo hoy en Estados Unidos? Están desarrollando una vacuna que combina más de una variante. Tiene la variante original y tiene variantes nuevas. Tiene, por ejemplo, Omicron y en particular, Castalia, la última forma de Omicron, que es la BA.5, que es la que predomina en Panamá el día de hoy. Así que vas a tener una vacuna nueva con dos variantes que sabemos que tiene una buena respuesta inmune, sabemos que es segura y de hecho parece que protege durante más tiempo. ¿Y Panamá la adquiriría una vez esté lista, doctor? A ver, los expertos panameños que están en Panamá y fuera de Panamá, que asesoran al Ministerio de Salud, le están dando seguimiento al desarrollo. Esperamos que esté lista entre el mes de octubre y noviembre, dependiendo de que se apruebe en la FDA, que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos la recomiende y se comience a utilizar en Estados Unidos. Nosotros daríamos una recomendación al Ministerio de Salud, que es el que toma la decisión final. Esa vacuna probablemente, Castalia, estará lista entre el mes de octubre y noviembre. Esa es COVID-19, más de una variante
para protegernos más ampliamente. Ok, Joanny Guevara se suma a esta hora. Joanny, ¿tienes preguntas? Así es, doctora. Definitivamente que hemos visto con el transcurrir del tiempo en medio de la pandemia que se han tenido que recurrir a la creación o a la elaboración de nuevas dosis, por ejemplo esta que nos está mencionando, y qué bueno que pudiese llegar en los próximos meses, pero estaríamos en la necesidad de estar creando otras dosis, porque precisamente cuando se hablaba de combatir las variantes alfa y beta, salió la delta, después sale Omicron y luego estamos hablando de subvariantes de Omicron. Estaríamos en la necesidad de seguir creando, y también si en esto se contemplaría a los menores de edad, doctor. Tu pregunta es excelente, Giovanni, ¿eh? Estamos correteando al coronavirus y cabe la posibilidad que para el momento que la vacuna esté lista tengamos una variante nueva. Sin embargo, este primer paso es importante porque este primer paso nos está preparando para lo que tú mencionas, probablemente una vacunación anual, y eso va a depender de la estacionalidad, que creo que está relacionado un poco con lo que mencionaba Castalia, de la vacuna de influenza. Recordamos que nosotros vacunamos anualmente contra la influenza porque tenemos un patrón estacional de influenza que podemos predecir con cierta certeza cuándo se va a presentar influenza y vacunamos con anticipación. Eso con COVID-19 todavía no ha ocurrido y los científicos están desarrollando modelos predictivos y le están dando seguimiento al coronavirus para saber en qué momento se puede presentar estacionalmente. Cuando eso ocurra, nosotros vamos a tener muy probablemente una vacunación anual y probablemente una vacunación combinada de influenza con COVID-19. De hecho, la vacuna está en desarrollo ya. Hay por lo menos 3 laboratorios que están desarrollando vacunas combinadas. Moderna es uno de esos laboratorios, Novavax es otro de esos laboratorios que tienen plataformas diferentes, que ya tienen en fase clínica en humanos tempranas vacunas que combinan COVID-19 con influenza para que las puedas administrar en una sola vacuna, Giovanni. Sin embargo, todavía COVID-19 no es estacional. En el momento que sea estacional, podemos entonces vacunar anualmente contra COVID-19 y contra influenza al mismo tiempo. Siendo así, la misma vacuna. Siendo así, mientras termina de desarrollarse estas vacunas, doctor, podemos reiterar la importancia del refuerzo. Creo que se nos ha olvidado por cuánto tiempo, cuando nos pusimos el último refuerzo, nos cubre, tomando en cuenta que las personas a partir de los 50 años deben ponerse ese nuevo refuerzo. Añado, Castalia, añado también a los menores, por favor, para que también nos aclare ese tema, doctor. Muchas gracias, Giovanni. A ver, recordemos que el esquema primario son 2 dosis, que nosotros decidimos un intervalo de 4 semanas entre la primera y la segunda dosis. Hoy sabemos que ese intervalo se puede prolongar un poco y 8 semanas parece ser, de hecho, el ideal. Después recomendamos un refuerzo, y ese primer refuerzo en nuestro país lo recomendamos que se aplicara 5 meses después de haber completado la segunda dosis. Más recientemente, nosotros recomendamos el segundo refuerzo, y ese segundo refuerzo lo recomendamos para personas mayores de 50 años de edad o aquellas personas con enfermedades crónicas, y la recomendamos a partir del 5º o 6º mes del primer refuerzo. De tal manera que hoy cualquier persona mayor de 50 años debería tener ya 2 refuerzos. Y les recuerdo, Castalia, que la vacuna nueva combinada cuando llegue es una vacuna de refuerzo y se va a poner una dosis. Esa dosis se pondría a personas que ya tienen por lo menos el esquema primario para poder reforzar ese esquema primario. Niños, hoy estamos vacunando en nuestro país desde los 5 años de edad. Nosotros estamos recomendando por lo menos un refuerzo en esos niños 5 meses después de haber completado el esquema primario de 2 dosis, y el Ministerio de Salud está en proceso de adquirir la vacuna para vacunar niños de 6 meses hasta 5 años de edad, y en ese esquema hay 2 vacunas, una de 2 y una de 3 dosis, y el Ministerio está decidiendo cuál de las 2 dosis va a requerir. Cuando tengamos una vacuna, Giovanni, combinada de más de 2 variantes, primero va a llegar para adultos, es lo que tradicionalmente ocurre, y posteriormente se va a estudiar en niños, pero se va a tener en el futuro una vacuna para niños combinada también. Y la expectativa, esperemos que, estamos en el 3er año de la pandemia, Giovanni y Castalia, ¿no? Nosotros esperamos que el próximo año probablemente sea el año en donde nosotros vacunamos
anualmente y nos olvidamos de estar dando múltiples dosis para vacunar a las personas. Eso dependerá de que el virus se comporte estacionalmente y que tengamos la promesa de una vacuna con una protección más prolongada y con una protección contra varias variantes del virus. Tengo una última pregunta y nos las han pedido que la reitere, doctor, cuando estamos hablando de a futuro y ya bien cercano esa vacuna contra variantes específicas. Si para poder aplicarse esa dosis hay que tener el esquema completo, es lo que nos preguntan. Así es, Catalia, es una vacuna de refuerzo y para poder ponerse esa vacuna nueva cuando llegue a nuestro país necesitas tener el esquema primario porque una sola dosis no te va a dar la protección que necesitas. Requieres por lo menos tener 2 dosis previas de esquema primario para poder ponerte el refuerzo. Así que la invitación es que vayan a ponerse la vacuna. Hoy vacunamos, Castalia, en centros de salud, policlínicas, escuelas, circuitos, en centros comerciales se está vacunando. Así que en hospitales públicos y en hospitales privados se está vacunando también. Así que la vacuna está ampliamente disponible en el país. Vayan a ponerse el esquema primario. Nunca es tarde y cuando la nueva vacuna llegue, que esperemos que en Estados Unidos va a ser el mes de noviembre, que es cuando ellos tienen más influenza y donde ellos esperan un pico en los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros podamos tenerla una vez aprobada en Estados Unidos, probablemente a principios del próximo año, dependiendo lo que el Ministerio de Salud acuerde con los productores. Bien, quiero agradecerle al doctor Ortega por estos minutos. Doctor, vamos a estar muy pendientes, agradecida siempre por su tiempo. Muchas gracias, Castali, saludos.